Grupo B, C. C. Vamos a anotar aquí. Vamos a poner aquí grupo C y se van a anotar. Otra cosa. Vamos a dejar abierta para que vayan entrando los rezagados, que vayan acomodando. Ustedes, la clase pasada solo vino uno, no vieron la clase pasada. No estamos inscritos. Recién se había habilitado el grupo C, doctor. Entonces, ¿tienen plática hoy? No, es el viernes. Les pasé una clase práctica, les pasé un WhatsApp. ¿Ya vieron su WhatsApp? Sí. Les pasé una clase que tienen que estudiarse. ¿Ya? Tienen que estudiársela porque es importante para que puedan entender la clase práctica. La clase práctica, ¿cuándo es? Viernes. Viernes, esa clase del lunes pasado, no dieron. A esa sí vinimos. A la del viernes. ¿Cuál? A la del viernes. O sea, no había clase, pero No. vinimos a ver si había. No, Y no había. nunca hay cuando si no se ha dado teórica no se puede dar práctica, porque no tiene sentido, por eso no, hay que haberlo dicho, pero bueno. De todas maneras, para el futuro, mirar su futuro ya casi a graduarse, porque ustedes el mes que viene, el semestre que viene van para el internado, ¿no? Sí. Ya. Entonces, hay una clase que fue la primera clase que dimos, que es la clase sobre anatomía y fisiología del oído. Déjame ver, voy a poner aquí algo así más o menos de manera. Bueno, al final hablamos sobre el tema, pero voy a hablar al principio un poquito de eso. Esa clase de anatomía y fisiología del oído que es evaluativa, la semana que viene tiene que evaluarse con ella. Es una clase que está en el WhatsApp que les pasé. Todos los deben estar ya en el WhatsApp. En esa clase que quiero que revisen las funciones del oído. Escriban lo que les voy a preguntar. Las funciones del oído. Segundo, quiero que revisen la anatomía del oído. Recuerden que la anatomía del oído tiene que ver mucho. El oído es un solo órgano en los sentidos, es una vía de tipo aferente, pero además es un oído, es uno solo. Lo que desde el punto de vista práctico lo dividimos en tres para poderlo entender, porque en realidad es un solo órgano. Está el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído medio está conformado por la membrana timpánica, martillo, yunque, estribo y tubo auditivo. El oído interno está conformado por el vestíbulo, canales semicirculares y acóclea. Hay más cosas, estoy diciendo de manera general. Y el oído interno y el externo está conformado por el pabellón auricular y el conducto. Ahora, hay que saber todo el detalle anatómico de cada uno de esos oídos. Segundo, tercero, hay que saber la inervación del oído. El oído está inervado por dos pares craneales, uno que es el quinto par y el otro es el séptimo par. Los dos son mixtos, así que tienen función sensitiva como motora. Y además, nosotros tenemos 5 plexos en el cuerpo humano, en la columna. El plexo cervical a nivel de C2 y C3 da una rama también que inerva el oído. Es decir, eso es importante. Lo otro, cuarta pregunta, es la relación que tiene el oído con otras estructuras según su cara. Por ejemplo, yo soy el paciente, ustedes son los médicos, yo estoy en posición anatómica. La cara anterior del oído es esta, la cara posterior es esta, la cara medial es esta, la cara lateral es esta, la cara superior es esta y la cara inferior es esta. ¿Qué les quiero decir? La cara anterior está relacionada con la articulación temporomandibular. La cara posterior está relacionada con la celda mastoidea. La cara posterior superior está relacionada con la fosa craneal media. Por eso cuando hay fractura de la base del cráneo hay salida de sangre por aquí. La inferior está relacionada con la glándula parótida. La medial está relacionada con la membrana timpánica y la lateral, que es esta, medial con relación al cuerpo, y la lateral con el pabellón auricular. Bien, la otra pregunta que tiene que ver con esa clase es cómo funciona la fisiología del oído. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Recordar siempre que un órgano es una vía ascendente, ¿ya? Es una vía que tiene receptores de la vía, que tiene su ganglio sensitivo, que es una vía que transmite tanto actividad o informa tanto audición como estabilidad, equilibrio. Recordar también que el sonido viaja por vía aérea, no por vía ósea. Lo normal es que nosotros escuchemos por vía aérea.
No quiere decir que también no escuchemos por vía ósea, porque cuando usted va al río y se mete debajo del río o del mar y empuja por piedras, hace así con piedras, ese sonido lo sienten o no lo sienten, pero no lo están sintiendo por vía aérea. ¿Por qué? Porque la vía aérea está inundada de agua. Lo están sintiendo porque por vía ósea transmiten ese sonido. Aunque por vía aérea también el sonido se transmite. Pero lo normal es que nosotros escuchemos por vía aérea. Lo mejor que tenemos es que podemos escuchar por vía ósea también. ¿Saben cuándo? Cuando la gente nace con un problema que no puede escuchar bien, le ponemos un implante y el implante va directamente ¿a dónde? Al oído interno. ¿Por qué al oído interno? Porque en el oído interno tenemos los receptores de la vía. Cuando vean esa clase van a ver que ahí están las células ciliadas, están las células del complejo de Golgi, están todo lo que tiene que ver con los ganglios sensitivos y la bifurcación de la vía hacia que va al cerebro. Ojo con eso. Eso es importante que lo tengan claro, porque la semana que viene vamos a ver una clase que se llama audiología básica y vamos a ver lo que se llama Rinner y Weber. Cuando ustedes vean Rinner y Weber, para poder entender lo que les voy a explicar, tienen que haber enfatizado esa clase. Lo bueno que tiene la clase esta práctica es que ustedes se van a evaluar, pero al mismo tiempo yo les voy a aclarar dudas, pero se van a evaluar. ¿Ya? Entonces, de manera general eso. ¿Qué otra cosa más? Nada más. De manera general eso. Detalles anatómicos, exploración. ¿Qué vamos a ver hoy? Bien, hoy vamos a ver el segundo tema de otorrinolaringología. El segundo tema tiene que ver con la semiología. Y ustedes saben que el médico sin semiología no es médico. Es mata gente, mata perros, cualquier cosa. El médico que no aplique semiología en su actividad profesional está frito. No se crean que porque tenemos tomografía, tenemos satélite, tenemos medicina a distancia, tenemos todo ese invento que tenemos. No, si nosotros no sabemos semiología no podemos saber nada de eso. ¿Y la semiología qué cosa es? Es la ciencia que estudia los síntomas y los signos. Eso lo sabemos 3000, 2000 antes de Cristo. Es decir, que es tan antiguo como el hombre. Por lo tanto, si ustedes en pleno siglo XXI, escuchen acá y atiendan acá, no son capaces de entender y de saber y de concientizar que la semiología es importante en la práctica médica, mejor retírense y no den medicina, aunque es difícil ahora en quinto año, ¿no? Es difícil. Pero estoy admitiendo porque los van a mandar a trabajar al Amazonas, allá donde los indios todavía andan con taparrabos, una flecha aquí arriba y una lanza y no hablan el idioma. Entonces, ustedes tienen que saber semiología. ¿Por qué quiero decir eso? Porque allí donde ustedes van a estar, a lo mejor lo único que se van a encontrar es un cuarto médico, pero lo único que tiene es una luz, un buró, una cama, una enfermera. Y se ponen buenas, atienden hasta jóvenes, no hablen más, si no se retiran. Ya, no quiero a nadie ensuciado. Y ustedes tienen que aplicar ahí la semiología. Ahí no van a tener rayos X, ni van a tener tomografía, ni van a tener laboratorio muchas veces. Pero no quiere decir que nosotros no hagamos diagnóstico. Porque Aristóteles y muchos de los clásicos de la medicina no tenían esas condiciones. Broca no tenían esas condiciones. Entonces ustedes tienen que saber semiología y deben haber aprendido semiología. Tenemos la fortaleza como la matriz DAFO de que tenemos tomografía, tenemos tecnología. ¿Dónde? A 600 kilómetros muchas veces, a 1000 kilómetros la tenemos. Y en caso de que haya que mandarlo, lo hacemos. Pero en caso de que no haya que mandarlo, no tenemos por qué mandar al paciente y hacer que económicamente eso sea un problema para el paciente, porque son varios bebés y las condiciones económicas están en estos momentos difíciles. Entonces tenemos que ser bien humanos en ese aspecto. La semiología de la otorrinolaringología, lo que ustedes van a aprender hoy aquí es lo que se maneja normalmente donde quiera que ustedes vayan. En el Brasil, en el programa Maíz Médico, en Chile, en el programa de UNAPON, en Argentina, en Cuba, donde quiera se habla el mismo idioma. No podemos decir, me duele el oído, no. Otodinia. No escucho, no. Hipoacusia. ¿Entendieron?
Sangre por el oído. No. Esto es Entre raro. nosotros no hay sangre por el oído. Si somos amigos y eso, nos tuteamos. Pero como tú vayas a escribirle a un tercero, otorrania. Cuando ustedes se gradúan, ¿qué hacen? Se quedan en Bolivia mucho. Brasileros, porque tengo amigos, los conozco. ¿Y quién qué? Lo primero que empiezan a trabajar en las ambulancias. Como hacen el curso y trabajan en las ambulancias. Y andan en las ambulancias que parecen locos, con el bolo y zapando gente. Y cuando me llevan al paciente a mi terapia, lo primero que yo veo es el informe. Me ponen otorragia por el oído, signo del mapache, accidente de moto que se impacta contra un poste, hay signo de sangrado por el oído, y eso es una fractura de la base. De cráneo. Entonces, ¿se dan cuenta, hijo? ¿Y le han hecho tomografía? ¿Qué les digo a ustedes que es una fractura de la base del cráneo? El signo del mapache, el hematoma retroauricular, el sangrado por el oído. Ya. Y no se equivocan, 99% de fractura de la base del cráneo. Fíjense la importancia que la semiología. Y a veces no se puede hacer la tomografía porque desgraciadamente el tipo hay que meterlo en una máquina y después para trasladarlo a una jodienda. Entonces, fíjense la importancia que tiene esto. Y yo quiero que ustedes se lo metan en el cuerpo. Hay que saberlo así ustedes. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver aquí? Eso. ¿Qué vamos a ver? Una serie de términos como son la hipoacusia, la otorragia, la otodinia, la otoliporrea, vamos a ver la hipoestesia, la hiperestesia, la adaptación auditiva. Vamos a ver una serie de síntomas que nos van a ayudar a nosotros a hacer el 90% del diagnóstico se hace con la sintomatología y el otro 10% con los estudios de laboratorio, etcétera, etcétera, de otras cosas que tengamos. ¿Bien? Entonces, eso es lo que quiere decir aquí. Que es imperdonable que un médico no maneje una buena anamnesis, que no haga un buen examen físico, que no haga un motivo de consulta, una historia de enfermedad actual, unos antecedentes patológicos personales, familiares, la vivienda, en qué trabaja, sus relaciones sexuales, cuántos hijos tiene, cuándo nació, cómo nació, si tuvo trastorno en el desarrollo psicomotor, si tuvo alguna cualquier cosa, el examen físico general, regional, por aparato, y cuando llegamos por aparato, ¿dónde llegamos? Al oído. Pero hay que hacer todo ese ejercicio, porque en el examen práctico se lo voy a exigir. ¿Ya? Porque hay que hacer todo ese ejercicio para que puedan llegar al 90% del diagnóstico y decir, el diagnóstico positivo es esto. Yo digo que este es mi diagnóstico positivo, a partir de ahí yo digo, bueno, el diferencial. No es esto por esto y esto y esto. Se parece, pero no es por esto y esto y esto. No es esto por esto y esto y esto. No es esto, ¿entienden lo que les quiero decir? Uno hace un diagnóstico positivo, pero después tiene que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Qué cosas son los diagnósticos diferenciales? Las cosas que se parecen, pero que no son y que pueden confundirnos, como van a ver ahorita aquí. Y por último, entonces, el tratamiento. Porque si usted se confunde en el tratamiento, en el diagnóstico, perdón, se está confundiendo en el tratamiento. Entonces, esto es importante que ustedes lo valoren. Claro, a nadie lo meten preso porque haga un mal tratamiento si se basó en un diagnóstico. Pero el diagnóstico es importante. Usted se mete en un problema legal y el abogado le dice, el fiscal le dice, pero usted hizo un tratamiento que no es normal, un momentico. En la historia clínica mía yo puse mi diagnóstico positivo esto. Que haya sido otra cosa, yo me guié por eso. ¿Entendieron, hijos? Nadie sanciona a un médico por poner un tratamiento en base a lo que pensó en ese momento. Puede que después cambie, el tratamiento no fue fructífero, se murió el paciente, como sucede, nosotros somos Dios, nosotros somos mortales. Pero la preparación es esta. Hay que saberse menos. Bien, entonces esto es más o menos lo que dice. Vamos a la hipoacusia. ¿Qué cosa es la hipoacusia? La hipoacusia es, Pedro, oye Pedro, y Pedro sí igual, Pedro, dime, disminución de la audición. A la disminución de la audición, escríbanse en la hojita esa que está por ahí, anótense. La disminución de la audición puede tener varias facetas. Una puede ser leve, otra puede ser moderada, otra puede ser profunda y la última puede ser total o cofosis. ¿Qué cosa es total o cofosis? El tipo que no escucha nada. El leve es el que tú le dices, Pedro, oye Pedro, ya te escucho. Pedro,
está embarcado. Y fíjate que los decibeles tuviste que aumentarlo para que Pedro te hiciera caso. Esa puede ser una moderada, puede ser severa. Pero cuando Pedro tú le dices, Pedro, que viene el tren, Pedro, que viene el tren, oye, Pedro, que viene el tren, hasta que el tren no le pasa por arriba y no se da cuenta de que viene el tren. ¿Entendieron? Eso se llama pofosis, ese no escucha ni cañón. Ahora, va a depender de esto, decibeles. Por debajo de 35 es la escucha normal. 35 a 60, ¿verdad? Es leve de 35. De 35 a 60 es moderada. De 60 a 99 es profunda. Y la apofosis, a partir de los 90 decibeles, ya la gente no escucha nada, es una apofosis, no escuchan nada. La semana que viene vamos a entender cómo nosotros podemos llegar a eso. Por lo menos hasta aquí ahora, para que no se me atormenten esas cabecitas, porque yo sé que ustedes la tienen mejor que la mía. Eso es hipoacusia, disminución de la audición, que puede tener varios niveles. Es como la visión. Disminuye la visión, pero usted puede tener un cierto nivel de disminución que va incrementándose con los años, y si no usa lente va empeorando. Lo mismo sucede, lo mismo lo ven. Ustedes ¿qué edad tienen? 23. Yo tengo 57, tengo el doble de ustedes. ¿Ustedes creen que se me para igual? No. Yo tengo que tomar un despelote ahí para poder estar entero, tomarme mi Viagra. Mentira, todavía no he llegado a eso, pero voy a mi gimnasio, oye, me pongo mi perfume, todavía estoy viejito, pero se me marca el abdomen, todavía parece una. Bueno, ya no, porque ya tengo la gata, ya tengo 3 gatas, por falta una. La mujer y 2 hijas. Pero es como todo, papi, todo avanzando. Quedó viejito, entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué hay que tener en cuenta eso? Porque la hipoacusia, papi, a partir de los 65 años, es normal. Por eso cuando ustedes le digan a su papá que puede que tenga ya 50, 40, 65, papi, no te escuchan. Papi, oye, papi, tú no escuchas. Papi, que me enseñaron hoy que tú puedes tener hipoacusia. Entonces les voy a enseñar a cómo se hacen todas esas cosas la semana que viene y automovilidad. Entonces, fíjense la importancia que tiene esto, porque la edad, la hipoacusia es normal con la edad. ¿Por qué? Porque se envejece el cuerpo y se envejece el oído, se envejece el estómago, se envejece el corazón, se envejece el riñón, se envejece el cerebro, se envejece todo se envejece. Aunque hay causas de hipoacusia que no están relacionadas con el envejecimiento, sino con patología. Vamos a la próxima. Aquí pueden existir 2 tipos de hipoacusia, neurosensoriales y de conducción. Aquí es importante que la clase que ustedes no vinieron, se le estudien bien, aunque ese día, el viernes, a los que la tienen el viernes, a los que la tienen otro día, vamos a hablar un poquito de eso, aunque vamos a hacerlo compartido. Ustedes van a ayudarme, yo los voy a ayudar a ustedes. ¿Ya? Pero yo les voy a explicar, porque es importante esa primera clase. Puede ser neurosensorial la hipoacusia, es decir, la causa de la hipoacusia neurosensorial, ¿dónde está? Aquí adentro, es neurosensorial, tiene que ver con la vía, tiene que ver con la integración de donde va la información, tiene que ver con los receptores, tiene que ver con los ganglios, tiene que ver con el lugar donde están la vía. Pero la de conducción es la que tiene que ver con el aire, el paso del sonido. ¿Dónde está eso? En el oído medio y en el oído externo. ¿Y las neurosensoriales dónde están? En el oído interno, que es donde está ahí el órgano de Corti, es donde está ahí la célula ciliada, es donde está ahí lo que nosotros necesitamos para escuchar. Fíjense, sea así, que hay gente que nace sin oreja, con el conducto tapado, y yo le pongo un implante, y ¿por dónde va el sonido? ¿Por vía aérea o por vía ósea? Por vía ósea. ¿Y a dónde va? ¿Al oído medio o al oído interno? Al oído interno, porque en el oído interno ¿quién está? Los receptores que llevan la información, por eso escuchan. Como yo me quemo con un cigarro, ¿y dónde están los receptores de dolor? En la piel. ¿Qué hago? Me retiro, a no ser que tenga lepra o tenga hipoestesia. Entonces me quedo ahí porque me gusta que no siento el dolor. ¿Entendieron, niños? Eso es importante que lo tengan claro para que puedan entender la semana que viene las cosas que voy a decir. Pero no se me depriman, que vamos a la clase práctica a hablar sobre eso y lo van a entender. ¿Ya? La historia clínica es lo que hay que hacer. En otorrino nosotros exploramos igual que en el corazón. El corazón tiene un problema, que la matidez en el corazón es importante. La ocultación es importante. La perfusión no, porque esta edad no es importante. Lo mismo hace en el oído. En el oído la inspección es importante. La palpación es importante. La percusión
no te voy a percutir el oído. Y la ocultación, tampoco. La ocultación, ¿quién la hace? La otoscopía. Entonces, inspección, palpación y otoscopía. Fíjense, todo eso es importante para el examen práctico. Pero estoy diciendo, cuando vayan al examen práctico, que se va a hacer entre dos, un examen físico general por aparato regional. Y cuando lleguen al otorrino, inspección, palpación y otoscopía. Esos son los pasos, aunque después usted haga lo que le quiera hacer al paciente, lo que le quiera hacer. Ahora, la acufenometría es una manera de medir el acúfeno o el timbito. Eso lo van a entender la semana que viene, aunque vamos a hablar un poquito más adelante. Y eso se hace con el diapasón. ¿Bien? Hay cosas que están aquí porque desgraciadamente tienen que estar para poder darle una vuelta a eso. Pero la semana que viene vamos a hablar de eso. Audiometría igual. ¿Qué cosa es la audiometría? Te ponen unos aparatos aquí, te meten detrás de un cristal, te pasan allá unas ondas verbales, unas ondas sonoras, y tú tienes que identificarlas. Y además una computadora que te va diciendo si el oído escucha bien, si no escucha bien, un color rojo, un color azul, si está bajito, si está alto. Entonces eso es lo que nos permite a nosotros decir, hay hipoacusia leve, hay hipoacusia severa, porque te da unos decibeles. Y en dependencia que tú escuches con determinados decibeles, que es la medida del que se siente el sonido, entonces te dice ella, ¿es leve, moderada, severa o no escuchas nada? ¿Entendieron? Lo van a entender la semana que viene, son ejemplos que les estoy poniendo. Ahí está. Una audiometría puede ser tonal, puede ser verbal, fíjense. Miren ahí. Una audiometría verbal es con palabras. Una audiometría supraliminal. Esto, osteomisiones acústicas. ¿Qué cosas son osteomisiones acústicas? Aquí digo, miren. Antes, cuando nosotros nacimos, cuando yo nací, no había esto. ¿Y cómo mamá y papi se daban cuenta de que yo estaba sordo o que no escuchaba nada? Porque cuando ya iba a la escuela, la maestra me llamaba, Pepito, Pepito, ¿qué número es este? Yo andaba, tú sabes, en el cielo, no escuchaba. ¿Quién se da cuenta de que yo tenía problemas de hipoacusia? La maestra. Y si no, pregúntenle a sus padres, papi, ¿cómo ustedes si tenían algún problema de hipoacusia? La maestra, tu papá se dio cuenta de que tú tenías problemas. Porque la maestra me llamó y me dijo, oye, tu oído está atrasado, porque no escucha, no sabe bien las palabras, no sabe bien las letras. Entonces, algo está sucediendo. Y ahí es cuando los papás toman conciencia. ¿Por qué? Porque éramos yo, mi hermanito, mi otro hermanito, éramos 8. En una escalera, y mami no tenía tiempo para atender, mi papi era militar, y jodiendo esa. Entonces, hoy no, hoy nace bebé, los partos fisiológicos, lo reciben, lo limpian, lo meten en la incubadora, el pediatra, y ahí mismo aparece un tipo con ese aparato que además es no produce dolor, suavecito, es una prueba rápida, es se introduce una silicona con un electrodo, con un sensor dentro del oído y nos dice a nosotros en un momentico si ese oído es funcional o no. ¿Y eso por qué es importante? Porque si yo logro identificar el problema en el bebé al nacimiento, ya yo sé que lleva tratamiento y lo trato de la manera que sea, pero le estoy salvando al bebé la vida. ¿Sabe por qué? Porque el desarrollo psicomotor del bebé, si tenía que caminar al año, se demora. Si tenía que empezar a contar 2, 3 o a decir palabras, se demora porque no escucha. ¿Entendieron eso, hijos? Entonces ya hoy podemos contar con esto. En algunos lugares, sí. En el hospital Lío Sirio Libanés, sí. En el Brasil. En el hospital Albert, sí. En el Brasil. En Bolivia lo podemos encontrar en las Américas. Los hospitales públicos a veces no encontramos nada. Ahí te paran, te sueltan y vete a tu casa. ¿Por qué? Porque los recursos se los roban, se los comen, los despilfarran. La salud no tiene nada que ver con el gobierno es un desastre. Los recursos de salud se los llevan para otras cosas, no para lo que tienen que hacer. Pero eso en el mundo entero, cuando nace el bebé, es lo primero que se tiene que hacer. Porque ese problema de la audición es un problema serio hoy por hoy. De hecho, las políticas de salud han creado escuelas para sordos mudos, escuelas para hipoacúsicos, escuelas para niños con trastornos de personalidad, con autismo, con una serie de cosas, porque no es la inclusión que queremos hacer aquí y en otros países, que queremos meter a un bebé con autismo en una escuela con un niño normal. Y yo les pregunto, los autistas no son burros, aprenden rápido, pero tienen es como el Down, que lo quieren meter con el normal, para que aprenda las letras. No, el
Down se va a meter 3 años y el normal lo va a aprender en 3 meses. Pero ¿qué necesita él, el Down? Un acompañamiento más cercano, una maestra que lo vaya orientando, porque aprenden, incluso aprenden a leer, pero necesitan un acompañamiento más cercano. Sin embargo, lo queremos meter en la escuela junto con los normales y llamar a los padres cada cierto tiempo. Oye, tu hijo no aprende. Claro que no puede aprender, mami, porque tú tienes un alumno. Tú tienes 35 alumnos y eres la única profesora. ¿Vas a tener tiempo para pobre síndrome de Down? No. Cuando la maestra ve que aprende, que él aprende y yo no, a mí me dejan porque lo importante es que él aprenda y como yo me atraso, ella no tiene tiempo para regresar atrás porque son 35, 25, ¿entendieron, hijos? Entonces es importante esto cuando nace el bebé, importante, y la hipoacusia es frecuente en esa edad y es frecuente en las edades adultas, por eso es importante, ¿ya? Miren al abuelito. La abuelita, mira que hermosa está esa viejita. ¿Tú crees que esa viejita no necesita un viejito que la quiera? Ahora yo les pregunto, ¿ustedes se imaginan que esa viejita en un parque, solita, viuda, y llega un viejito y le dice, mi amor, y ella sorda? Mi amor, y ella sorda? Y el viejito, mi amor, que te invito a comer una comidita, y ella sorda. El viejito dice, esta vieja no me hace caso, hay que vieja más creída, highlight, no me voy. Mentira que la viejita es sorda, no te escucha. Pero si tuviera un implante, ¿qué dice la viejita? Sí, como no, soy yo. ¿Cuándo me vas a invitar? Porque la viejita está con el viejito, están divorciados, están separados, están crudos y necesitan, ¿qué, papi? ¿Qué necesitan? El ser humano, ¿qué necesita, compadre? Calor humano. Entonces, la hipoacusia es un problema de salud. En los adultos mayores, sí, porque va a cruzar la calle y viene el auto, no escucha el pito, pasa y mata al viejo. Entonces, ¿podemos trabajar con esto? ¿Dónde? En el consultorio de salud. Y les voy a enseñar cómo la semana que viene. Sencillamente con un diapasón, un otoscopio y con mucho sentido de cariño y de respeto a las personas. Nada, y podemos decir. Pero fíjense la importancia que tiene. Y además, desde el punto de vista social, el viejito se va deprimiendo, colesterol alto, triglicéridos alto, la próstata que no lo deja orinar, el corazón que no le funciona por el chaga, la vista que ya no ve, el oído que ya escucha poco, no tiene viejita, se va deprimiendo, las relaciones sociales se van acabando y cuando viene a ver es el viejito que dicen por ahí, ay, lo encontraron en el parquecito muerto. Claro que lo van a encontrar muerto viejo. Si es que todo el mundo pasa y lo ve ahí, nadie le dice nada, y el pobre viejo cree todo el mundo que el viejo tiene lepra y nadie se acerca al viejo, o si no el viejo no te escucha. Fíjense la importancia que tiene esto, como el programa de los dientecitos también, en la tercera edad. Es importante, porque son seres humanos. Mientras yo tenía un paciente en la Dubai, Baltimore Wilder, que el cardiólogo del cine, tiene 92 años la abuela, pero tiene una viejita con 92 años, que si ustedes la ven, una vieja que, oye, da gusto, che, una mujer fuerte todavía, con un cerebro 100% blanco, 15, es una señora que se valida sola, entonces tiene un problema de un marcapaso porque tiene echada, y la pila del marcapaso se agotó, y la llevan para que le cambien el marcapaso, y luego lo que le dijeron, no, ella se le va a cambiar, pero hay que darle prioridad a otras personas, porque ella tiene 92, ¿a ti qué te importa la edad que yo tengo, mi hermano? Yo soy un ser humano, tengo derecho a la vida, rápido. El hijo, abogado, denuncia, apareció la pila. Ahora es que le hagan eso al padre de uno de nosotros, que habiendo la pila no te la quieran poner porque tienes 92 años. No es así. Y te digo, largo 15. Comía sola, se lavaba sola, se bañaba sola, salía con su viejita sola, a chismear y hablar del vecino, de la otra y de la otra. Pero bueno, esa es la vida de ella, y hay que cuidarla. Impedanciometría, lo mismo que hablamos ahorita, otorrea. Y ese es el otro síntoma. ¿Qué cosa es la otorrea? Otorrea es la salida de secreción, no de sangre ni de líquido, porque la gente se confunde en el examen. Secreción por el oído, es lo mismo que el pus que sale de la herida, la rinorrea que sale por la nariz, ¿verdad? Secreción que sale por el oído, se llama otorrea, oto, oído, rea. Ahora, ¿qué quiero yo que ustedes aprendan de ahí? Miren, esto es un oído inflamado, hay salida por el conducto. ¿Qué quiero que se aprendan de la otorrea? Es un flujo mucoso o purulento que se exterioriza a través del meato acústico externo. Claro, es la única manera que tú puedes saber que tiene otorrea, porque tú ves que sale por ahí la secreción. Y si no la ves, por lo menos el otro día cuando examina a tu paciente, el paciente tiene aquí en la concha con unos nitritos ahí de que hay algo que está saliendo.
Ahora, ¿qué cosas tienen que ver ustedes en la otorrea? Ya no me pueden decir salida de secreción por el oído, ahora es otorrea. ¿Qué tienen que ver? Las características organolépticas. ¿Qué cosas son las características organolépticas? Ah, el olor. El olor. No es lo mismo fétida que inodora. Si es inodora, ¿qué te quiere decir? Que no no huele. tiene olor. Y si no huele, puede ser viral. Pero si es fétida, ¿qué puede ser? Bacteriana. Y es importante que eso lo dominen, porque si no huele, usted se puede dar el lujo de esperar. Pero si huele, hay un proceso infeccioso y hay que tratarlo con antibióticos, porque si no puede ser algo viral y no se trata con antibióticos, simplemente es mejorar la respiración por las fosas nasales, abundante líquido, paracetamol. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, es importante el olor. La viscosidad. No es lo mismo fluida, grumosa y densa. No es lo mismo. Fluida, ¿qué te quiere decir? Que puede ser algo viral. Grumosa y densa, ¿qué te quiere decir? Que puede ser algo infeccioso bacteriano. Fíjense cómo esto te ayuda a ti a decir, esto es viral, esto es bacteriana, pongo tratamiento o no pongo tratamiento. Y no hace falta una tomografía para esto. Es simplemente anamnesis, semiología. Vamos a la próxima. Viscosidad. Fluida, grumosa, densa. Coloración, blanquecina, amarillenta, marrón, verdosa. Bueno, blanquecina puede ser viral. Amarilla, marrón, verdosa, bacteriana. ¿Tratan con antibiótico? Trato. Porque de aquí, del oído al cerebro, nada más es atravesar la diferencia que hay entre el oído y eso, que es la fosa craneal, está metido en el cerebro y hacen una meningitis. Te explican más fácil que complicón con una meningitis. Entonces, hay que tratarla, hijos, hay que tratarla. ¿Ves? Ahora, lo otro es qué cosa, si es continua o incontinua. Aquí, continua o incontinua, la continua es la que el niño va a la consulta con la mamá, no le duele nada. ¿Sabes por qué no le duele nada? Porque cuando el proceso de la otorrea empieza a salir, es como el muñeco, que la paronigia, que cuando tú tienes un muñeco, las mujeres que siempre tienen muñeco, se viven arreglando toda esa cosa, y se le inflama el dedo, mientras que el dedo está inflamado, hay dolor, ¿verdad? Pero cuando usted viene con una cosita, se pincha y todo el pus sale, mejor el dolor, y usted dice, ay Jesucristo, ¿por qué me puedo poner los zapatos que para ir a la fiesta hoy alto? Pero mientras que está inflamado, no, hay dolor. Entonces sucede lo mismo aquí. Cuando es continua es porque está saliendo y generalmente el niño viene sin dolor. Pero cuando es discontinua, el dolor, hay dolor. ¿Saben por qué? Porque la secreción está metida en el oído y hace presión a ese nivel y la inervación que tiene produce dolor. Entonces, cuando el dolor desaparece es porque ya apareció la otorrea. Por eso es importante. Viene, hay que revisar el oído. Viene, hay que revisar el oído. Viene, hay que revisar el oído. Siempre. Empezar por el oído sano y después el oído enfermo. ¿Bien? Ahora, lo otro es cuantiosa o escasa. Ahí te lo está diciendo todo. Cuantiosa o escasa. Y la última es que está asociada o no a infecciones de las vías aéreas. Ejemplo, llega una mamá con su bebé, lo que vemos todos, y lo van a ver cuando vayan a la práctica médica, a su internado. Viene su mamá con el bebé y viene con un catarro. Y tú lo ves, tiene el rinorrea blanquecina, el bebé tiene buen estado general, todavía mama. Y se lo lleva, le pone tratamiento con paracetamol, metamizol en gotica, abundante líquido, drenar la fosa nasal con solución fisiológica para que ese mosquito siga blanquito, mucho cariño y amor de mamá. A la semana viene el bebé de nuevo, con un llanto, miau, 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 miau. Y como él no sabe identificarse, a veces hace miau, o si no, la pone en la cabeza ahí para que ponga el pecho y no quiere, la pone del otro lado y un poco que se alivia. Ya tú más o menos tienes una idea de que hoy pasa algo, revisa la fosa nasal, revisa la ropa niña, no encuentras nada, voy al oído. Presiona, hay dolor, el bebé, ya sabe que tiene eso. Pero le preguntas a la mamá, ¿me lo trajiste la semana pasada? La secreción es blanquecina. Ahora, ¿cómo están sus secreciones? Ay, doctor, no me diga nada. El bebé ahora las tiene amarilla, o verdosa, abundante, le hago con el agua y todo eso sale verde. Ya, ¿qué pasó? Que como nosotros tenemos el oído que se comunica con la fosa nasal a través de la trompa
de Eustaquio. Esa secreción verdosa se metió por la bronca y fue a parar al oído y hizo secundariamente una complicación que son las otitis catarrales. Y ahí hay que poner antibiótico o no. Sí. ¿Qué hacen ustedes? Se pone antibiótico. Antibiótico. Esa es la única condición en la que usted tiene que poner antibiótico cuando el paciente viene con complicaciones ya fuera de la cavidad. Viene con un catarro, ¿fosa nasal? Tranquilo. Pero si ya empieza a complicarse con otras regiones del aparato respiratorio, que puede ser el oído, puede ser una amigdalitis, pues puede empezar con un catarro normal, pero después venir a las 7 días con una amigdalitis eritematopuctácea, con secreciones importantes, con ganglio, antibiótico, digo, ¿cierto o falso? Ya hay antibiótico. Fíjense cómo esto le permite a ustedes, sin necesidad de una tomografía ni de tener mucho dinero, simple y llanamente, con lo que ustedes han estudiado, que no fue por gusto, fueron 5 años, más 6 con el internado, hacerlo ya noche. Bien. Esto es una causa de otitis externa. Miren la coloración, nitritos rosadito, ahí cambia rosadito, pudiera ser amarillito. Miren ahí el conducto cerradito. Miren una otitis micótica, la misma, pero micótica. Miren cómo se reseca, cómo se daña. La diferencia entre una y otra es que la anterior es aguda y esta es crónica. En las enfermedades del oído crónico, yo llevo ahora este mes con una infección del oído. El mes que viene voy a ver a mi otorrino con una infección del oído. El otro mes ya yo tengo que pensar que ya el proceso no es bacteriano, que el proceso está sobreañadido, un proceso de tipo micótico, porque los hongos se aprovechan de la inmunodepresión del paciente. ¿Cuándo el paciente se inmunodeprime? Cuando yo voy por primera vez al doctor y me tratan el proceso. Vuelvo la segunda vez y me tratan el proceso con antibióticos. Ya yo estoy inmunológicamente deprimiendo mi sistema inmunológico con antibióticos y entonces el hongo dice, espérate, le están metiendo antibióticos, el macrófago, las células, no sé qué, los linfocitos T, se están disminuyendo. Esta es la mía, aquí entro yo. Y el hongo es un germen oportunista. Y miren, cuando ya se hace crónico el proceso, miren cómo se reseca la mucosa, miren cómo hay lesiones, heridas, miren cómo aquí hay unos estímulos de sangrado. Esto no tiene nada que ver con lo anterior, que hay que sospechar la micosis. Por eso, todo proceso infeccioso, de donde sea, que tenga secreción, ¿qué hay que hacerle? Santa Cruz, cultivo con antibiograma. Está tosiendo con secreción, cultivo con antibiograma. Tiene uretritis, cultivo con antibiograma. Tiene otitis con secreción, cultivo con antibiograma. ¿Qué te ayuda el cultivo con antibiograma? ¿Qué te ayuda? Primero, dormir en paz, porque ya yo le hice un cultivo con antibiograma. Y como yo no sé qué bacterias que hay ahí, porque ahí lo mismo hay Klebsiella, que hay Pseudomonas, yo le pongo tratamiento empírico. Ya van a ver la 4ª semana cómo se trata. Y yo pongo tratamiento empírico porque estoy más tranquilo. ¿Por qué? Porque es un cultivo, adentro de 72 horas viene el cultivo. Yo tengo su teléfono. Es sensible, lo dejo con lo que está. Es resistente, ¿qué le hago? Lo cambio. ¿Y salgo a quién? A ti y al paciente. Me gusta esa mentalidad. Esa es una mentalidad de un médico. A mí y al paciente. Porque quedan mal. Quedan mal porque la familia dice, este penco no sabe nada, me voy con otro. Porque así son la gente, malagradecida también, porque creen que nosotros somos Dios y el Hijo de Dios. Pero queda bien, porque le dice, no, espérate un momento, para eso te dice yo te cultivo con antibióticos. No vengas más, porque también hay que a veces ponerse pesado lo mismo, la gente se pone pesado. No vengas más, pero esto es lo que tiene y esto es lo que hay que tratarlo con esto. Si no, vete a otro lado. Pero tú quedas bien como profesional, como ser humano, porque estás haciendo la cosa con una intención positiva. Cultivo con antibiograma, está escupiendo con sangre, cultivo con antibiograma, más lo que ustedes saben. Le ponen tratamiento empírico, llegó un bacilo resistente, una tuberculosis, hay que tratar la tuberculosis además de la infección sobreañadida, porque si no lo mata la tuberculosis, lo mata. Pero ustedes están haciendo bien. Vamos a la próxima. Esto es una otitis media secretora. Miren la otitis media secretora, esto es una membrana timpánica, que pueden ver lo bonito que es esto. Esto es belleza. Este es el triángulo luminoso. La membrana timpánica esta es normal. ¿Esta es igual a esta? No. Esta se ve enrojecida, con un rojo, como diciendo, estoy que muerdo. Aquí, esto está como queriendo explotar, como si tuviera una paroniquia, explotar. ¿Por qué? Porque aquí detrás hay una otitis media, con derrame seroso. Eso está al romper ahí
la membrana timpánica y toda esa secreción salir al conducto y salir hacia afuera. Miren la diferencia entre una normal y una de esas. Eso lo van a ver en la clase práctica. Esta es la crónica, es la misma membrana, pero ya crónica, con un hongo. Miren, está rota la membrana. Aquí tendría que estar la membrana. Está rota la membrana, hay tejido de granulación. Un desastre. Y saben que ellos, cuando se rompe la membrana, de aquí al cerebro va cualquier cosa. Y en cualquier momento. Hay que tener mucho cuidado. Y en cualquier momento. Yo tengo un paciente que es el jefe de custodio de aquí, que me vino a ver porque tenía ruptura de la membrana por un cotonete. Empezó a dar, ¡ay! Y se puso la membrana. Un dolor de carabeo, ahí tenía la ruptura. Estuvo casi aproximadamente 4 meses, porque ella cierra, pero con tratamiento antibiótico, antiinflamatorio, hasta que cierra. Y con hipoacusia, porque todo esto produce hipoacusia. Todo produce hipoacusia. Una otitis crónica, miren, crónica. Mira cómo cambia eso. Y ojo, micosis, pero puede haber neoplasia. Cuando esto se hace crónico, puede haber un tumor ahí. Entonces hay que mirar. Todo hay que mirar. Ahora, acúfeno, ese es el otro síntoma. El acúfeno, hijo, es un sonido que el paciente siente que viene del exterior, pero que no viene del exterior, sino que él lo siente aquí. Se llama acúfeno o tinnitus. ¿Cuál es la enfermedad que produce tinnitus o acúfeno? La más frecuente que vemos en la práctica médica, aunque hay muchas causas más, la hipertensión arterial. Hay gente que viene y te dice, doctor, yo tengo un sonidito dentro del oído. Eso es tinnitus o acúfeno. ¿Bien? Mírenlo ahí. Ahí está. Miren las causas, todas las causas del tinnitus. Puede ser pulsátil, puede ser no pulsátil, todas las causas. Miren causas de factores otológicos de tinnitus. Miren un factor otológico de tinnitus que es frecuentísimo, que a veces el paciente viene a una consulta con tinnitus y tú lo quieres mandar a Santa Cruz porque le traten el tinnitus. No, papi, no lo mandas a Santa Cruz, ponle el otoscopio para que te des cuenta que tiene esto. Mira, tapones de células. Y le lavas el oído, sacas todo ese. ¿Alguna vez has visto un tapón de cera saliendo por el oído? Parece una semilla de frijoles con raíces. Y enseguida la gente te dice, ay, es mucho mejor. Eso es una causa. Entonces, ¿para qué no vas a mandar 600 kilómetros a Santa Cruz cuando tú allí con agüita tibiecita, con cerumín, y 3 días después aplicando el cerumín y le haces el lavado, sale todo y él te va a decir? Entonces vienes aquí, se lo hace otro médico y viene para allá y te dice, doctora, me he gastado casi 500 bolivianos en el viaje para que lo algo que pudiera haberme hecho usted. Quedan mal ustedes mismos, ¿entienden? Entonces hay que meterle a eso. Factores vasculares, de tinnitus o acúfeno, mírenlo aquí, la hipertensión arterial. Factores hematológicos, la anemia, la policitemia vera, la poliglobulia, la gente que vive en La Paz. La gente que vive en La Paz tiene 20 hemoglobina, 18 hemoglobina. ¿Quién vive aquí en La Paz? ¿Quién tiene familia en La Paz? Háganle un laboratorio para que vean que tienen 18 hemoglobina. Y nosotros aquí tenemos 13 hemoglobina. Ustedes se preguntan, ¿y por qué? La altura, papi. No es lo mismo estar a 400 sobre el nivel del mar que estar a 3000 sobre el nivel del mar. A 3000 sobre el nivel del mar el oxígeno es poco, es escaso. Baja. A 400 es 100% de oxígeno. Entonces, ¿qué yo necesito para mover 100% de oxígeno? 12 de hemoglobina. Porque está oxigenada toda mi sangre. En La Paz, no. Ahí, con 60, 70% de oxígeno ambiente, yo tengo para mover eso, tener 18, 20 de hemoglobina. Por eso esa gente tiene poliglobulia. Y es normal, no es patológico, pero cuando vienen a vivir aquí hay que hacerle sanguinotransfusión, hay que sacarle sangre, porque tienen demasiada, y hacen entonces ¿qué? Tromboembolismo. Fíjense todo lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de evaluar al paciente. Bien. Y los otros son las enfermedades, miren, los factores metabólicos como la hiperlipemia, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, factores neurológicos, factores psicológicos, los psicólogos, los psiquiatras, la gente loca. La gente loca, ay, siempre un ruido ahí, que no es que tengan un ruido, es que son neuroasténicos o tienen psicosis. Y hay que estudiar las enfermedades neurológicas, las enfermedades psiquiátricas, porque hay gente que ve fantasmas, o ve ancianos, o tiene alucinaciones. ¿Bien? Y los otros son los fármacos, que en la práctica médica nosotros usamos fármacos a trocha y mocha. Miren, este que es el que más usamos, furosemida, opiáceo venoso para resolver que dice que acá de la voz del pulmón,
enfermedad de Chagas compensada, insuficiencia renal, la furosemida. Y a veces la usamos a pasto en la terapia, a pasto, a 200 miligramos a goteo o con bomba a goteo continuo para hacer orinar a la gente. Eso produce tignito. Miren, ácido tetratínico, aminoglucósido, esto produce tignito y además daña el oído. Este es la caramicina, la nicacina, tobramicina, la rifamicina. Esa. Entonces, queremos buscar la causa del tignito en la estratosfera, en el planeta Plutón, cuando la tenemos frente a nosotros. Pero ¿qué nos permite a nosotros evaluar y decidir? Es el interrogatorio. Yo tengo Chagas, yo me tomo 40 miligramos de furosemida en tableta todos los días en la mañana para botar el líquido. Tengo tignito. Espera un momentico, esa puede ser la causa. Tratar primero las cosas que están frente a ustedes y después que salir a buscar un anciano. ¿Entendieron? Prurito óptico, ¿qué cosa es? Picazón. Generalmente las otitis se acompañan de prurito, picazón, o un proceso infeccioso ahí. Cuando las otitis se hacen crónicas, la secreción desaparece y se queda en prurito. ¿Por qué? Porque tiene asociado a la micosis. Por eso es importante el cultivo con antibiodrama de las secreciones del oído, de la otorrea. ¿Qué cosa es otorrea? ¿Qué cosa es otorrea, Carolina? Carolina del Norte. No. Este es de los peloteros. No. Sí, de los peloteros, ¿no? Oye, ¿qué cosa es la otorrea? Sangrado. ¿Dónde ven ustedes sangrado? ¿Dónde? Fractura de base del cráneo. Fractura de la base del cráneo, pero antes de ir a la fractura de la base del cráneo, que no nos toca aquí, con el cotonete, Sí. me lastimo, sangro. Se me mete un bicho, como tenía una alumna el año pasado en Samaipata, se fue a un camping con sus amigos, se le metió un bicho, llegó con el bicho aquí impactado, tuvo que sacárselo poquito a poco. ¿Qué más? Las infecciones del oído, las otitis, están bien sangrados. Vengo en una moto con casco, sin casco, me meto contra un poste, llego con el signo de mapache, hematoma retroauricular y además sangrando por el oído. Fractura de base del cráneo. Y eso se ve con frecuencia hoy, de cada 10 que se fracturan, cada 10 que tienen un accidente, 7, 8 vienen con fractura de la base del cráneo. No vayan a pensar que esto no es, los invito a que vayan a meter. A ver que yo esté de vuelta, los voy a quitar, para que vayan, para que la vean, para que la gocen. Y gente joven, mujeres hermosas, niños hermosos, que pierden la vida en moto porque son imprudentes o porque los chocan, porque también la gente dice, bueno, yo voy bien, pero ahí el loco que está alrededor tuyo, como esta última peruana que no se tuvieron de la chica de los Saludabol, que iba por su senda y vino una mujer, la metió, la lanzó a una cuadra, está con fractura de la base del cráneo, intubada grave en la vértebra. Y llega la familia, pero si fue un toquecito, no señor, no fue un toquecito, mira el video, la voló. Y además no siquiera paró, siguió, hasta que parece que la conciencia le dijo, para porque te vas a complicar. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Bien? ¿Qué cosa es otolicorrea? Otolicorrea. Licuo es de líquido. Rea, salida de líquido por el oído. Otolicorrea. ¿Qué es la causa de la otolicorrea? La más frecuente, fractura de la base del cráneo. Otra causa frecuente, la van a ver la semana esta que viene, no, la otra más arriba, es la otitis necrotizante o la osteomielitis necrotizante, que es una enfermedad del oído externo donde le llaman la osteomielitis o otitis necrotizante maligna. Es una enfermedad que es producto de una pseudomonas que se encarga de destruir toda la piel del conducto, se come hasta el hueso, atraviesa el cerebro y puede producir complicaciones graves y es bastante frecuente. Y es la primera de las patologías que vamos a ver porque es bastante frecuente, como la gente que le gusta afeitarse con cuchillas guardadas y las dejan ahí y que viene la enfermedad, la bacteria de la ecomecarnia. ¿Cómo se llama? El estreptococcus, el comecarnia. Tuve una paciente yo, 23 años en la terapia, 6 meses estuvo en terapia. Con una máquina afeitar, de viudita, la más bonita la chica, con una máquina afeitar, la colocaba, no la lavaba. Y un día vino, se hizo un acceso, creció, se le puso así, hasta aquí abajo, la llevaron a cirugía, hubo que decolar, se le veía la vagina, los labios, la comunicación con el introito vaginal. Toda la carne se la comió hasta la articulación. Ella movía la articulación y se veía la articulación como se desplazaba. Fíjense, 23 años por una máquina de afeitar y un mal aseo.
Entonces, existe eso, que ya tanto hablan por ahí que la gente no quiere hacer caso, que existe. Lo que pasa es que hay que estar ahí en el medio. Ahora ustedes van a empezar a ver esas cosas y van a darse cuenta de lo que estamos hablando. Entonces, el otro, mala discriminación verbal. Aquí, ¿qué te quiere decir? Cuando nos referimos a un descenso de la inteligibilidad de la palabra, es decir, que lo que nos están diciendo no lo escuchamos como debe ser. Papá, no, para papá, no sé, escuchamos cualquier cosa menos lo que da la palabra bien. Eso puede ser por un qué, porque hay interferencia de ruido. Porque hay interferencia de ruido. Porque hay una manifestación y me están llamando y yo no entiendo lo que me dicen porque todo el mundo está gritando. ¿Ya? O porque hay una patología propia del oído. Bien, eso es otro signo. ¿Qué cosa es la otodinia? La otodinia es el dolor propio del oído, no es la otalgia. La otalgia no es el dolor propio del oído. La otodinia es el dolor propio del oído. Como dice aquí. Y que se debe a procesos inflamatorios, traumáticos y tumorales del oído. Es decir, que si yo vengo a tu consulta y te digo que me duele el oído y yo tengo el oído inflamado, ¿es otodinia o otalgia? ¿Cuál? Otodinia. Otodinia. Ahora, cuando vengo aquí y te digo otalgia, es el dolor referido al oído, pero que no es del oído, es de una de las estructuras próximas al oído. Cuando en la primera clase, los que no vinieron, o los que no estuvieron, creo que tuvo uno solo, no me acuerdo ahora quién fue, creo que fue el amigo que estuvo. ¿Te diste cuenta cuando te dije que el oído se relaciona con la pared anterior con la articulación temporomandibular? Ahora, yo le pregunto, si yo me paso el día entero con la boca, como se pasa en Bolivia y en muchas partes de Perú y de Brasil, en la frontera hay mucha gente que la usa, porque trabajan duros, no es porque quieran, muchas veces no es porque sean ambiciosos, es porque trabajan duro. Y cuando termino mi jornada laboral, mi articulación temporomandibular está inflamada, porque estoy constantemente como una vaca, como un rumiante. Pero no somos vacas, somos humanos. Se inflama la articulación y esa inflamación de la articulación temporomandibular, el dolor se refleja en el oído. Yo entro con el otoscopio, miro el oído, no veo ninguna alteración y me pregunto, pero ¿está todo bien? Está todo bien, sí, pero tiene dolor en el oído porque el dolor se refleja ahí, porque está inflamada la articulación. ¿Y qué pasa con eso? Es que la articulación y el oído están inervados por los mismos pares craneales, por el séptimo y por el quinto. ¿O no se acuerdan que el séptimo, que es el facial, el quinto, que es el trigémino, tienen una rama sensitiva y una rama motora? Y que tienen la misma inervación de toda esa región. Entonces se refleja el oído. Y eso es lo que se llama otalgia. Ojo con esos conceptos, porque en el examen yo le pongo por aquí los síntomas y por aquí le pongo los conceptos y ustedes tienen que unirlos. O les pregunto verbalmente en el práctico. Ojo con eso. ¿Ya? Cofosis, ya saben qué cosa es. Pérdida de la audición total. Ahí está el abuelo. Pero lo más lindo que tiene el abuelo es que tiene el aparato ahí para escuchar. Plenitud óptica. Plenitud óptica es una cosa que es una sensación de taponamiento, ocupación y presión. Esa plenitud óptica, esa sensación de ocupación, de taponamiento, la causa, no una de las causas más frecuentes, ¿cuál es? El taponamiento por cerumen. El cerumen. Muchos de ustedes, el año pasado, el antepasado, muchos me decían, doctor, no escucho bien de este oído y este no. Hacíamos una otoscopía y este oído lleno de cerumen. Le lavábamos el oído, salía todo. Doctor, ya escucho mejor. Entonces, fíjense, una de las causas es el tapón de cerumen. Entonces, no hay necesidad de volverte loco por ir para allá ni pagar 200 pesos una monstruo que necesito de otorrino para que te saquen un tapón de cerumen. Simplemente es mirar y verlo. Y lo van a aprender. Y ustedes son compañeros, se llaman a cualquier hora. Oye, ven a verme oído, que vamos a. Ahí salen de ese problema. Hipoestesia. ¿Qué cosa es hipoestesia? Hipodisminución. Estesia, dolor. Ahí lo tienen. ¿Por qué? Por lesiones a nivel de la rama de los nervios. ¿Ya? Una causa frecuente de hipoestesia, a ver, una causa frecuente. Diabetes mellito. ¿Cuál? Diabetes mellito. La diabetes mellito. Como parte de su enfermedad puede haber hipoestesia. La lepra. ¿Ya? ¿Ya dieron climatología? La lepra. Una causa de hiperestesia. Hiperestesia, ¿qué cosa es? Lo mismo que hipoestesia, pero aumento del dolor. Una causa frecuente en medicina, que la ven todos los días, estoy seguro que la han visto en su familia, es el herpes zóster. ¿Saben cuál es el herpes zóster? La culetilla. Sí.
Eso es hiperestesia, da dolor, quemazón, ardor, y duele muchísimo, 21 días, y posteriormente se mete un año y cuando hay cambio de temperatura y se acercan a algo frío o algo caliente, sienten aquella sensación, porque hay una destrucción del nervio y hay que esperar a que regenere. Eso es hiperestesia. Paracusia es alteración en la percepción de la palabra en diferentes situaciones con respecto a un nuevo oyente. Hay gente que cuando comen escuchan mejor. Hay gente que cuando están en un concierto escuchan mejor. Los músicos, por ejemplo, se pasan la vida tocando, están en un concierto. Sin embargo, hay personas que les hablan y ellos son capaces de escuchar lo que les dicen. Sin embargo, estamos nosotros en ese momento ahí y no somos capaces de escuchar lo que me dice él a mí ni yo a él. Eso se llama paracusia. ¿Bien? Con relación a un normoide. Ariacusia. ¿Qué cosa es ariacusia? Es cuando yo estoy exponiéndome a un sonido, a un ruido intenso y hay dolor. Un ejemplo de eso, cuando vamos a entrar al aeropuerto, a agarrar el avión y nos dejan afuera, porque fuimos a montar el avión y entonces el motor, hubo una situación ahí adentro, a lo mejor, no sé, apareció una rata dentro del avión y están cazando la rata, pero el motor sigue encendido porque ya estábamos para montar para ir, ¿no? Y ese ruido intenso nos genera un dolor. ¿Saben por qué? Porque nuestros oídos, funcionan con decibeles por debajo de 35. Es decir, nosotros podemos sentir el sonido de una abeja cuando vuela. Imagínense el sonido de un avión, la reacción, motor, la reacción, que son motores grandes, inmensos, que generan un nivel de ruido, que para poder estar en ese lugar, solo los controladores aéreos tienen que ponerse protectores. Imagínense 10 minutos que estemos esperando a subir, como han subido a veces que han tenido ahí 10 minutos porque allá arriba la hermosa, están pintándose, haciendo no sé qué. Si ya me vas a sacar de ahí, ya métete en el avión, entonces se demora. Y ese dolor intenso que te da esto, ariacusia, dolor de oído frente a un determinado estímulo. Cuando tú te expones. Los otros son la gente que vive en ciudades donde hay grupos electrónicos. Hay ciudades en la selva, en la Amazonas, que no llega la corriente eléctrica, porque para llegar allí, los tendidos eléctricos, hay que pasar muchos accidentes geográficos, el río, selva. Entonces, ¿qué hacen? Llevan equipos estos que se llaman motores de generación de electricidad a petróleo y los colocan allí y con petróleo, echan petróleo y entonces el día entero. Hay gente que vive cerca de eso y ese ruido constantemente en los bebés, en los abuelos, en las mujeres embarazadas genera sobre todo daño. Porque ustedes se imaginan un bebecito con ese ruido constantemente el día entero, la ansiedad, la irritabilidad que genera eso en el bebé. Entonces los que viven a 20 kilómetros, no, porque están distantes de eso. Entonces es un ruido que genera un dolor cuando tú te expones a un sonido intenso. ¿Qué cosa es reclutamiento? El reclutamiento es esto que está aquí. Ocurre en las hipoacusias. La percepción por la cóclea es mala porque hay una lesión a nivel de la cóclea. En la primera clase van a ver que la cóclea, que es un caracol, dentro tiene una membrana, tiene un órgano que se llama el órgano de Corti, que dentro tiene una célula que se llama la célula ciliada. Y esas células ciliadas son las que reciben los receptores del estímulo eléctrico que se genera ahí para mandarlo al centro donde nosotros la información la integramos. Entonces hay lesiones a ese nivel, hay lesiones ahí a ese nivel. Entonces hay una sensación sonora mayor en ese oído con relación al oído normal, porque todo es comparativo. ¿Bien? Ahora, ¿qué cosa es fatiga auditiva? La fatiga auditiva es la membrana que se cansó de que le estén gritando. Ahora hay un ruido intenso, y tú no estás acostumbrado a eso. Llegas a ese lugar, un ruido intenso, y ya tú no aguantas más. ¿Qué dice la membrana? Bueno, aquí hay dos caminos: o me perforo o me controlo y me adapto al ruido. Eso se llama fatiga auditiva. Es una disminución de la audición
que ocurre después de la exposición prolongada a un ruido intenso. Es decir, el otro ejemplo es en el avión. Montas en el avión y ahí no sientes nada, ya cuando vas a aterrizar te están hablando, no escuchas que te está hablando, cuando estás hablando que ya pasó el ruido, que tu membrana se acomodó, y empiezas a escuchar poco a poco, hasta que te adaptas ya y ya. Ahí lo que sufrió tu membrana, incluso estás sentado dentro del avión con un compañero y estás conversando con él, en el momento ya no lo escuchas. Ya no lo escuchas. Fatiga auditiva. Fatiga auditiva. Adaptación auditiva. Aquí dice que se llama fatiga preestimulatoria. ¿Por qué? Porque el fenómeno que se manifiesta es como una pérdida de la agudeza auditiva en el umbral, cuando recibimos cierto tipo de estímulo liminal. Eso, ¿cómo lo sabemos? Cuando utilicemos la audiometría verbal o la audiometría tonal para poder definir si el paciente tiene cierto grado de hipoacusia. Le vamos a dar un cierto grado de intensidad de ruido, de sonido, de verbo, de palabras, que son específicas, y la máquina, la computadora te va a decir, eso lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos audiología básica. ¿Bien? Lo otro es vértigo. ¿Qué cosa es vértigo esto? Que puede ser central y puede ser periférico. La causa más frecuente de vértigo que se ve en la población actual, ¿saben cuál es? El vértigo posicional benigno. La gente que cuando está sentada, después de estar bajo estrés, porque tiene un concierto alto de estrés, está acostada y de momento se levanta para levantarse, a salir para caminar y las cosas le dan vuelta. Y de momento se acuesta y mejora. Y se levanta y empeora. Y se acuesta y mejora. Eso se llama vértigo posicional benigno. ¿Y por qué benigno? Porque no tiene problema ninguno. Todo se va a resolver. Es simplemente hacer reposo, bajar el nivel de estrés, tratar si acaso alguna que otra enfermedad acompañante y recibir tratamiento. Hay uno que es central. Se llama vértigo posicional, es decir, vértigo central, perdón. Ese es aquí. Causa aneurisma, causa tromboembolismo, causa hemorragia, causa tumores. Por eso no es igual cuando ustedes le diagnostican un vértigo posicional benigno a un vértigo central. Son dos cosas diferentes. Nistagmo. ¿Qué cosa es nistagmo? Cuando vieron oftalmología, saben que el oftalmólogo les dice a ustedes que el nistagmo es este movimiento de los ojos oculares. Usted para frente al paciente con un bolígrafo, por ejemplo, algo, y le dice al paciente que sin mover la cabeza dirija la vista hacia donde se mueve el objeto. Yo vengo aquí y le hago así. Pero cuando yo lo hago así varias veces, le hago así, lo dejo aquí, el ojo hace como si fuera el péndulo de un reloj antiguo, ¿verdad? Pero el nistagmo es patológico. Sí y no. Sí, cuando el nistagmo es así, tac, y dura segundos y se agota, se acaba, no es patológico. Porque es normal. ¿Qué estoy haciendo yo? Estimulándote. Mira, que yo te empiezo a hacer así. Y tú empiezas. Y el momento que te hagas así, o te hagas así, ¿qué hace tu ojo? Hasta que se queda ahí. Pero cuando ya tú lo dejes fijo, y se acabó. Pero si el nistagmo sigue, es un nistagmo de tipo central. Y ojo, cuando aparece un nistagmo agotable, no es patológico. Pero si se queda ahí y sigue, ojo, busquen causa central. ¿Qué? Tumores, aneurisma, hemorragia, lesiones, aquí a este nivel. Ojo. Y eso es un ejemplo del nistagmo que se acompaña del vértigo central. Nistagmo no agotable que se acompaña del vértigo central, hay que buscar causas tumorales, causas hemorrágicas, causas trombóticas, causas aneurismas rotos, lesiones, hasta aquí. Es todo de esta clase. Duda. ¿Dónde está la hojita de...? ¿Ya todo el mundo se anotó? Duda. Por ahí acá. Doctor, ¿sí? Para la clase práctica tenemos que traer un otoscopio. ¿No? Yo tengo otoscopio. Ya. Tengo otoscopio aquí. De todas maneras, esos otoscopios. Miren, hay otoscopios bien sencillos.
Bien sencillo. Están entre los 110, 80 a 200 bolivianos. Hay unos que son de lápiz, otros son que tú colocas el otoscopio aquí y por Bluetooth al televisor, tienes un televisor ahí. Cómprense uno para que lo tengan. Porque el médico, primero que nada, dudas. Allá atrás, chicas, dudas tienen por acá, allá atrás al final, dudas. Ojo, chicos, esta asignatura no es difícil. Esto es una asignatura de mucho, 2 horas diarias, que no es difícil. Yo les voy a pasar la clase en la noche, cuando llegue, o más tarde, cuando esté en la práctica. ¿Ya? Duda. Bien, ¿qué tiene que tener un médico cuando se va para su internado? Otoscopio. Perdón, oxímetro. Vamos a empezar por ahí. Efímero. Estético. ¿Qué más? Linterna. Termómetro. Una linterna. Linterna. ¿Qué más? Baja lengua. Otoscopio y un diapasón. Con eso, un diapasón es el que tú estimulas. Y con eso ustedes van a donde quieran. Con eso hacen diagnóstico. Y el diapasón, ya ustedes pasaron por neurología. Sí. Saben lo importante que es la exploración de los pares craneanos, sobre todo cuando hay enfermedades de tipo accidente cerebrovascular. Sí. Pero aquí en Otorrino van a ver lo importante que es tener un diapasón en su bolsillo. Y lo más lindo de todo es que el diapasón cabe aquí en un bolsillo. Todo eso que le estoy pidiendo en una bolsita cabe. Y ustedes con eso van a resolver millones de problemas. Porque ahora todo es bonito, es estudiar y reír. Pero desde que estén en el internado. En el internado es 24 por 24 trabajando, un año. Casi prácticamente. Viendo pacientes, haciendo guardia, cubriendo, haciendo guardia, alimentándose, haciendo guardia. Te llaman para cirugía, te llaman para ver pediatría, te llaman para ver oftalmología, te llaman para lo que sea. El interno ahí prácticamente es el grupo del hospital. Y para todo te llaman. Si van a trasladar a un paciente grave, te mandan a buscar. Si quieren que apoyen en una cirugía, te mandan a buscar. Si quieres hay un parto, te mandan a buscar. Si hay un bebé que está complicado, te mandan a buscar para que escribe como un condenado. Entonces, pero aprenden también, aprenden mucho. Y es importante que aprendan para que cuando estén solitos se puedan valer solitos, porque el problema está cuando están solitos. Ahí está el problema. Y rompan ese miedo, porque al final que estar solitos no representa nada. Ustedes se van a acordar de todo cuando estén solitos, porque la primera consulta va a llegar el paciente y le va a decir que tiene esto y ustedes no van a saber qué tiene. O se lo van a imaginar, le mandan unos laboratorios ahí para embarajar la cosa y le dicen, vengan al otro día cuando estén los resultados. Y a esa noche, y cuando lo hagan la primera vez, ya después no hay quien le haga un cuento. Cuando llegue una semana, una nada más le doy, para que estén ahí en el internado enfrentándose día y noche a los problemas. Ya ustedes son cabezas, no son colas. Y tengo estudiantes que están en San Juan de Dios, tengo un chico, un boliviano, y en Robolete tenía Lina, que ya se graduó, ya está en Brasil, que hicieron un taponamiento posterior. Taponamiento posterior es que viene un tipo que está sangrando, y si no para se muere. Y ellos aprendieron a hacer taponamiento posterior con una sonda vesical. Taponearon al paciente en el de San Juan de Dios, taponeó al paciente, los cirujanos estaban en el quirófano, no pudieron ayudar a hacer nada, él sabía lo que hacía, porque lo aprendió, taponeó, lo acostó, le hizo los laboratorios, paró el sangrado cuando el cirujano salió. Y te digo porque hace como 2 meses fui a ver un paciente ahí y me ve, me saluda, me abraza, coño, a mí me da alegría cuando lo ve. Me dice, doctor, ¿cómo lo quiero? ¿Por qué me quiero? Digo, porque saqué el máximo de cirugía. ¿Qué hiciste? Digo, ¿a quién mataste o a quién operaste? Dice, no, doctor, ellos estaban operando, llegó un paciente con un taponamiento posterior, yo le hice un sangrado posterior, una epístasis posterior, yo le hice un taponamiento posterior, paré el sangrado y cuando salió el cirujano muy prepotentemente, ¿quién hizo esto? Yo pensé que me iban a suspender, que había hecho algo malo, y lo hice yo. ¿Y dónde aprendiste? Me lo enseñaron a mí en la carrera. Felicidades, a partir de ahí era el alumno ayudante del cirujano, te metía donde quiera y el tipo le dio el máximo en la rotación. ¿Qué hizo él? Pasar la sonda vesical, que la van a ver cómo se pasa, ponerle ácido tranexámico con vitamina K, acostarlo, tranquilizarlo, mandarle a hacer una hemoglobina hematocrítica para ver que no haya bajado mucho y no esté comprometida el transporte de oxígeno en el cuerpo y tratar de resolver eso. Y el tipo feliz. Y la Lina igual. La Lina era brasilera.
Lo sé porque ella me llamaba por la madrugada, doctor, tengo este problema, ¿qué hago? Al principio, ya después, cuando no me llamó, me dije, no, ya esa se encaminó. Y estaban las quemas ahí, y para pasar para acá no se podía pasar, porque estaba quemado todo eso, y la carretera Roboré, cuando hay quema, es una niebla y te puede matar. Incluso aparecieron 2 muertos en un auto que se calcinaron ahí, no se sabía. Y ella llevó al paciente sangrando, y le hizo un taponamiento posterior, y lo ingresó 5 días con antibióticos, porque no podía trasladarlo. Y gracias a eso sacó al paciente. Porque sangran, que hacen choque hipovolémico y se mueren. Se mueren, porque nosotros tenemos en esa fosa nasal, cuando veamos las fosas nasales, que solamente en la región nasal anterior tenemos 19 arterias que son las que inervan, vascularizan aquí. Y en la posterior tenemos una importante que es la pterigopalatina. Pero ¿saben por qué tenemos casi 22 arterias? Porque ¿quién es el que caliente el aire para que vaya al pulmón caliente? Usted está bajo temperatura bajo 0 en la Antártida, pero ¿usted cree que esa temperatura bajo 0 va al pulmón frío? No, si no la membrana alveolo-capilar no puede transportar oxígeno ni dióxido de carbono. Tiene que, cuando el aire frío llega a las fosas nasales, calentarse. ¿Y quién calienta eso? Una buena vascularización. Así que imagínense cuando sucede el sangrado, ¿cómo no sangran la gente? Y él lo salvó. Y ahí está, ahora está preparándose para su maíz médico o para su revalía. Así que lo que yo les enseño aquí es para que ustedes se defiendan y salven vida. Porque al final ustedes no van a operar un adenoide, no van a operar una amígdala, no van a operar una otitis, una ruptura de membrana. No van a hacerlo porque ustedes no son otorrinos. Pero lo que van a aprender aquí, en el módulo de otorrino, de oído, en el módulo de nariz, en el módulo de garganta y en el módulo de laringe, es para salvar vida. Van a intubar, ya saben en qué hueco hay que meterla. Porque son 2 huecos, pero te puedes equivocar, lo meten en el esófago y le ponen la panza así, se muere el tipo. Pero si lo metes en el lugar donde las cuerdas vocales se ven y lo metes por ahí y ves los anillos de la tráquea, felicidades, salvaste al paciente. Todo eso lo leen aquí. Bien, entonces los quiero mucho, Dios los bendiga.